Unidad Ala de Salud presenta al expandillero de la MS, Mara Salvatrucha, José Nazario Umaña, conocido como el Baxter, quien nos relata su conversión a Cristo. Gloria en nombre de Jesús. En esta hora, Señor, quiero darte gracias, oh Cristo de la gloria, a ti primeramente, Señor, porque tú me permites en este momento el poder ejercer el ministerio por el cual he sido llamado. Ruego, Señor, que la bendición de tu Espíritu Santo se haga sentir en este momento, Señor, que seas tú reventando cadenas, yugos de esclavitud, Padre del cielo, que seas tú revelando, Señor, la luz a aquellos que están en tiniebla, aquellos que están en medio de oscuridad, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo rompiendo esas cadenas en el nombre de Jesús, oh Dios. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. En ti creemos, en ti confiamos, en ti esperamos. Tú eres nuestra esperanza viva desde ahora y para siempre. Glorifícate, Señor, y que seas tú, Señor, que seas exaltado desde ahora y por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. En esta hora quiero relatar mi testimonio, gloria al nombre de Dios. Mi nombre es José Nazario Umaña, gloria a Dios. Nací en la ciudad de San Salvador, allá en El Salvador, un 9 de diciembre de 1974, gloria a Dios, con mis padres, mi madre llamada María Jacoba Umaña y mi padre, aleluya, José Nazario. Recuerdo en aquel tiempo, me cuenta mi familia, que dice que mi madre había crecido con una invalidez, un impedimento físico en su cuerpo, y que mi padre, siendo ex militar de la ex Guardia Nacional de allá de El Salvador, se conocieron abajo en una comunidad muy conocida ahí en El Salvador, en la 5 de noviembre, como lo es la comunidad La Isla. Cuenta mi madre en aquel tiempo que dice que mi padre la conoció y le empezó a enamorar y empezó a decirle que le iba a prometer esto y el otro, y de repente tuvieron una relación, aleluya, de fornicación por la cual nací yo. Dice mi madre de que él le prometía matrimonio, le prometía muchas cosas las cuales no se pudieron cumplir en aquel tiempo. Mas sin embargo dice que mi padre, ya para cumplir los 9 meses de embarazo, ella se fue para Houston, Texas, aleluya. Dice que estando en Houston, Texas, él empezó a hacer muchas promesas las cuales nunca hasta este momento pudo cumplir. Cuenta mi familia que mi madre, con mucho sufrimiento, empezó ella a poder salir adelante, ya que teniendo un impedimento físico, nací yo en medio de esa situación. Dice ella que desde que yo nací, empecé a padecer bronconeumonía. A mis cortos días de vida, empecé a padecer bronconeumonía. Dice que me llevaba al hospital Benjamín Bloom, dice que me llevaba al anexo, dice que me empezaban a hacer tantas y tantas radiografías y observar qué es lo que tenía yo en mi pecho, porque siempre estaba a punto de morir. Y ya para punto de morir, ella recuerda que dice que un día le dijo a Dios: Señor, en esta hora yo te pongo en tus manos la vida de mi hijito Nazario Umaña. Ella no había aceptado a Cristo, ella ni conocía de Dios, pero en ese momento dice que el Señor, después de estar más de como 3, 4, 5 horas ahí casi para morir, dice que el Señor me revivió, aleluya. Después de que me revivió el Señor, ella se fue muy alegre a la casa. Ella tenía que empezar a trabajar, pero no podía por su impedimento, ya que ella también usaba aparatos ortopédicos. Me tuvieron que ir a dejar a una guardería. Recuerdo que ahí en ese lugar yo fui dejado hasta la edad de los 6 años. Pasé 6 largos años sin mi padre, sin mi madre, en esa guardería pública. Recuerdo que después de eso, después de haber salido de la guardería pública, me fui a vivir con mis abuelos. Bueno, mis abuelos en aquel tiempo me mimaban, me acariciaban, me hacían esto y el otro, lo que yo necesitaba ellos me lo daban, porque yo no contaba con mi padre ni contaba con mi madre. Para ese tiempo, a los 6 años, ya había nacido un hermano menor también mío. También él había sido abandonado por su padre y el padre de él había ido para Canadá. 2 golpes duros había recibido mi madre. Yo podía entender, hasta este momento puedo entender cómo mi madre se sentía en ese momento. Dicen que desde ese tiempo ella se vino a vivir para Guatemala y pasó viviendo muchos años en Guatemala mientras yo crecía, a los 6, a los 7 años, después a los 8 años. Recuerdo cómo a los 8 años yo puedo tener un entendimiento y un razonamiento de lo que pasaba a mi alrededor en aquel lugar. Cómo hacían bailes viernes, hacían bailes sábado, hacían baile domingo y amanecían los carnavales desde los sábados hasta el domingo. Recuerdo cómo yo en aquellos 8 escasos años de edad, yo miraba cómo a 3 metros de distancia estaba el baile en una comunidad, en una comunal pública cerca de mi casa.
Miraba cómo era común que se agarraran a balazo. Miraba cómo era común que agarraran con un arma cortopunzante a jóvenes y empezaban a darse unos con otros, empezaban a apoyarse y a dejarse casi como muertos. Era común ver cómo violaban a las jovencitas. Era común ver cómo la cocaína, el crack, la marihuana circulaban como que fueran dulces en aquel tiempo. Aunque yo no podía tener un entendimiento a plenitud de lo que era la maldad, mas sin embargo, había una tristeza, había un sentimiento que sentía en mi corazón. Y muchas veces yo no podía tener el amor de mis padres. Cuando yo buscaba el amor hacia mis tíos me rechazaban, mis tíos me abandonaban, mis tíos no me podían dar, aleluya, un consuelo, un amor, porque mis tíos eran drogadictos. Ellos fumaban marihuana, ellos consumían cocaína, ellos consumían alcohol. Y recuerdo que a los 8 años ellos me mandaban a 3 regias de cerveza. Y cuando yo no quería ir, me agarraban y me pegaban, y me agarraban del pelo, me pegaban una patada y me decían: este rebelde, este necio que no quiere obedecer. Y nosotros te estamos manteniendo, nosotros te estamos dando esto y el otro, y no quieres obedecer. Recuerdo que yo con lágrimas me llegaba a la cama y empezaba a llorar y quería buscar un consuelo. Llegaba donde mi abuela, la madre de mi madre, y le decía: abuelita, y me arrullaba a ella, y ella me decía: hijo, tu madre está en tal parte, hijo, tu padre está en tal parte. Aunque no los tienes aquí, pero me tienes a mí. Muchas veces yo sentí ese vacío en mi corazón y empezaba también a crecer con un odio, con un resentimiento, con un repudio, con una amargura y aquella fuerza sobrenatural de parte de Satanás. Porque déjame decirte, tú que me estás escuchando, que el diablo ha venido para mentir, robar y destruir, mas Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha venido a dar vida y vida en abundancia, aleluya. En aquel momento yo recuerdo cómo empecé a crecer más y más. De los 8 a los 9 años empecé a cometer muchos delitos, porque recuerdo que en mi infancia yo ya empecé a robarle. Le robaba a mi abuelita, le robaba a mi madre cuando llegaba ella y se ponía ebria. En aquel momento, cuando mi madre se ponía ebria, a mí me gustaba porque yo le agarraba los billetes. Yo sentí un resentimiento en mi corazón, ya que mi madre no vivía con mi padre, sino que con un padrastro que era mexicano, y ella viajaba constantemente aquí a la ciudad de Guatemala, y yo muchas veces me hacía la pregunta que por qué mi madre se iba y no podía estar a mi lado. Habían fiestas en la escuela, habían celebraciones del Día del Padre, Día de la Madre. Yo muchas veces quería estar con ellos. Muchas veces yo miraba como mis primos, llegaban sus padres, mis tíos, y los abrazaban y los mimaban. Recuerdo que para ella ponerme un par de zapatos tuve que pasar hasta los 10 años de edad, porque a mí no me los podía dar, ya que mi abuelita era pobre, y muchas veces iba a pedir a la calle, porque mis tíos, siendo alcohólicos y siendo ebrios, no podían ayudarle a solventar la necesidad económica que ella tenía. Siempre he dicho que un niño es como una esponja que absorbe todo lo que ve. Si a su alrededor hay ira, amargura, contienda, resentimientos, pleitos, si hay golpes, rechazo y tantas cosas por el estilo, el niño va percibiendo todo lo que pasa y lo va sintiendo en su corazón, y el enemigo empieza a tomar posesión y control de esa vida. Pero si a su alrededor hay paz, gozo, si a su alrededor hay felicidad, si a su alrededor hay tantas cosas hermosas, entonces el niño empieza a percibir también el amor de sus padres. La Biblia dice: instruye al niño desde su niñez, y aun cuando fuere viejo no se apartará ni se avergonzará de la gracia de Cristo Jesús. Mas sin embargo, en aquel tiempo yo no podía percibir lo que estaba pasando alrededor de mi vida. Recuerdo como de 9 para 10 años, yo muchas veces me quedaba allí afuera de los bailes a observar todo lo que pasaba. Muchas veces triste, les hacía mandados a todos los que llegaban allí, que eran traficantes de droga, a todos los que eran miembros de banda, a todos los que eran miembros de Mara, y ellos me querían a mí aparentemente como una mascota y me decían: Nazario, ándate una regia, Nazario, ándate un quinto de marihuana, Nazario, ándate un gramo de cocaína. Y yo rápido corriendo para poder ganar una fichita, iba corriendo y les hacía el mandado, y cuando llegaba me decían abusado y me daban la mano. Eso me hacía sentir en confianza con ellos. Muchas veces yo miré cuando ellos cometían delitos fuertes, delitos graves, y fui testigo a muy temprana edad de tantas cosas, tantos crímenes y tantas heridas que ellos hacían a otras personas, y tantos robos que ellos también hacían. Recuerdo como en aquel tiempo, de los 9 a los 10 años de edad, ya tenía un entendimiento, yo ya un razonamiento, ya sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Recuerdo cómo llegaban también unos hermanos llenos del amor de Cristo Jesús, una pareja de jóvenes, un hermano que se llamaba Carlos y una hermana que se llamaba Elena, 2 jóvenes como de 20 años en aquel tiempo.
Recuerdo cómo ellos llegaban y con mucho sacrificio el día domingo después de un carnaval, después de aquel lugar donde había habido baile, después de aquel lugar donde había habido orgía, después de aquel lugar donde habían traficado, donde habían hecho tantos relajos y desórdenes. Ellos barrían, sacaban las cabullas de marihuana, sacaban las cabullas de cigarro y los envases de regia, y en ese lugar lo proclamaban casa de Dios y puerta del cielo. Empezaban a dar escuela dominical a los niños. Ahí estaba yo involucrado con ellos también. Recuerdo cómo a mi corta edad me gané una Biblia diciendo San Juan 3:16, pero en ese momento yo no podía percibir en un momento lo que Cristo significaba para mí, lo que Dios quería hacer en mi vida, qué es lo que Cristo quería tener conmigo, una relación íntima. Ellos me acariciaban, ellos me decían: Nazario, nosotros te amamos. Yo muchas veces iba a la escuela dominical en ese entonces, no tenía familia cristiana, no tenía nadie que me estuviera orientando, sino que yo llegaba para que me dieran un refrigerio, yo llegaba para que ellos me dieran un consuelo, pero después nuevamente cuando volvía a la casa empezaba la misma pesadilla, los mismos problemas, las mismas situaciones. Eso me hacía sentir triste a mí. Un día mi madre me trajo a vivir aquí a los 10 años de edad. Estuve viviendo en un lugar llamado San Lucas. Recuerdo como en ese lugar San Lucas, mi padrastro, que era mexicano, él vivía en una como finca. Recuerdo yo en ese entonces, ahí era un buzón de guerra de un colombiano. Hasta ese momento yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Mi madre estaba viviendo con él y ella ya sabía qué es lo que estaba pasando. Recuerdo cómo él me enseñó a tirarle a las ardillas en aquellas montañas donde crecen las manzanas y donde es muy fresco. Recuerdo cómo él me decía: hijo, me decía él en ese entonces, hijo, mire, esto se usa así. Me enseñaba a usar cómo se usaba el AK-47, cómo se usaba el Galil, cómo se podía disparar y darle a una ardilla. Y a mí me gustaba aquello, pero él no se daba cuenta qué es lo que estaba haciendo con mi vida. En cierta ocasión él, cumpliendo casi de 10 a 10 años y medio que estaba viviendo en este lugar, aquí en Guatemala, él empezó a golpear y a golpear y a golpear a mi madre y la dejó toda golpeada. Cuando yo llegué vi el cuarto lleno de sangre, que mi madre se había limpiado la nariz y había topado sus manos a la pared. Yo le dije: madre, ¿qué es lo que ha pasado? Ella me dijo: hijo, nada me pasa, no te quiero decir nada. Y yo agarré en ese momento el arma, una 38, y yo le dije: yo voy a matar a este. Y ella empecé a decir maldades, a maldecirlo. Y recuerdo que ella me dijo: no, hijo, no lo hagas. A esa corta edad me iba a manchar las manos de sangre por primera vez en mi vida. Mas sin embargo mi madre me dijo que no. Llegó un tío mío de aquí, de El Salvador, que era de los escuadrones de la muerte, y me llegó a traer allá y me dijo: vámonos, hijo. Y nos venimos con esa escuadra, la metimos, aleluya, en un cake por debajo y la pasamos. Recuerdo cómo así fui creciendo yo. A los 11 para 12 años, mi abuelito, el que me había criado, el que me había dado el alimento, el que me había dado la ropa, el que me había llevado a la escuela y me había querido hacer, aleluya, una persona de respeto, un joven de respeto, un joven que pudiera trazar una carrera. Yo recuerdo cómo cuando él murió, yo maldecí todo lo que era bueno. Incluso yo hice transgresión contra Dios y le reclamé a Dios y le dije que por qué no me había matado a mí, no a mi abuelo. No podía entender ni comprender que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Recuerdo como en aquel tiempo yo empecé a andar en las calles, me aparté de mi hogar, empecé a andar con muchos jovencitos de otras comunidades, donde el tráfico de droga ellos ya lo ejercían a los 12 años de edad. Recuerdo cómo empecé a hueler pega, a inhalar pega y andar en las calles, en los parques. Muchas veces a mi infancia yo me ponía a inhalar pega. Tenía un amigo que se llamaba Luis, que sus padres eran cristianos. Ese amigo mío, éramos tan unidos que habíamos hecho un pacto no de sangre, sino que habíamos dicho: el día que nos quieran matar nos morimos juntos. Aunque éramos unos infantes, nos amábamos. Yo le contaba mis problemas, él me contaba sus problemas. Recuerdo como con este Luis empezamos a crecer hasta los 13 años. Recuerdo que a los 13 años, tantos problemas que yo tenía, mi madre había regresado de aquí de Guatemala para El Salvador, y ella había vivido en Samayac, un lugar donde dicen que es la tierra de los brujos. Se había criado, aleluya, en ese lugar, y ella había aprendido lo que era la magia blanca. Y yo puedo decirte que ni magia blanca, ni magia negra, ni magia azul, ni magia rosada, todas son del diablo. Recuerdo como ella me decía: hijo, yo puedo cambiar tu vida, hijo, yo puedo ayudarte, yo he venido para aconsejarte, yo he venido para ayudarte, me decía. Es cierto que no he estado contigo, pero porque he estado trabajando. Y en ese momento había crecido un rechazo, un repudio de mi persona hacia para con ella, porque en la comunidad donde vivía me marginaban, me golpeaban, muchas veces me daban golpizas, me dejaban tirada en el suelo, y eso me daba odio porque yo no tenía quien me defendiera.
Recuerdo como a mi infancia, yo a los 13 años todavía era un infante. Recuerdo como a esa infancia yo me fui de la casa nuevamente y empecé a rebelarme, empecé a conocer a unos jóvenes de una banda muy conocida allí en El Salvador, que por ética no puedo decir su nombre. Recuerdo que cuando me metí a esa banda, empecé yo a primeramente andar con ellos como un novato. Miraba cómo ellos robaban cadenas, miraba cómo ellos robaban zapatos, miraba cómo ellos robaban bicicletas, miraba cómo ellos robaban cositas sencillas, primeramente. Pero cuando se les presentaba oportunidades, robaban gasolineras, robaban camiones de la Cascada, camiones de la Constancia, robaban hasta tráileres llenos de cargamento, de electrodomésticos, zapatos y cosas por el estilo. Al principio a mí me daba temor, pero poco a poco el temor se me fue quitando, ya de que un joven en la calle, en el barrio, en la calle aprende a pelear a muy temprana edad, aprende a defenderse por sí mismo. Yo había aprendido a esa edad, a los 13 años, a defenderme por mí mismo. Recuerdo cómo empecé a involucrarme con ellos y ellos me enseñaron a robar bicicletas, ellos me enseñaron a robar cadenas, ellos me enseñaron a robar relojes, me enseñaron a desvalijar a cualquier persona, ellos me enseñaron a hacer muchas cosas. Recuerdo cómo empecé a involucrarme en este tipo de actividades. Posteriormente yo recuerdo cómo mi madre se empezaba a dar cuenta que es lo que estaba pasando a mi alrededor. Muchas veces ella me decía: Nazario, por favor, hijo, no hagas esto, te puede pasar esto y el otro. Mas sin embargo no me podía aconsejar ella, porque ella consumía alcohol, consumía bebidas alcohólica, y cuando llegaba así yo le decía: usted no me aconseje, porque usted es una ebria, es una bola, yo no quiero decirle nada a usted, yo no quiero tener relaciones con usted. Había crecido tanto el repudio en contra de mi madre y mi padre, que yo decía cuando agarraba la 38 en mi mano: el día que yo llegue a ver a mi padre, yo le voy a descargar la 38 en su pecho, y se va a dar cuenta todo lo que yo he sufrido en estos años. Yo lloraba muchas veces, me ponía ebrio a mis 13 para 14 años, me ponía a tomar guaro, cerveza, fumaba marihuana con mis amigos. Al principio todo era solamente por necesidad, mas sin embargo después se fue haciendo un vicio a mi vida. Empecé a arrastrarme, empecé a ir a las discotecas, empecé a ir a los nightclubs, empecé a conocer otra gente que tenía otra jerarquía de maldad más fuerte y más fuerte que ellos. Ya había aprendido a robar gasolineras, ya había robado gasolineras, ya había robado camiones de la Cascada, ya había robado carros, motos, ya había robado todo este tipo de cosas. No me satisfacía, quería experimentar otro tipo de cosas. Recuerdo que andando en medio de tanta situación un día, a los 13 años para 14 años casi, recuerdo que yo doblé rodillas y yo dije: odio el día que nací, odio toda mi familia, odio todo lo que está pasando en mi vida. Y recuerdo cómo mi madre había levantado, decía ella, un centro blanco, donde llegaban muchas personas que tenían problemas conyugales, donde llegaban muchas esposas a hacerle daño a sus esposos, donde llegaban muchas personas que querían prosperar en sus negocios, donde llegaban homosexuales que querían vivir con sus amantes, donde llegaban también lesbianas que querían tener relaciones con mujeres, donde llegaban traficantes de droga que querían tener prosperidad también y querían saber qué es lo que iba a pasar en el futuro. Y recuerdo que yo en ese momento me doblé y empecé a invocar las fuerzas del diablo, y yo le dije: aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está mi corazón, entra en mí. Y empecé a sentir una posesión satánica tan tremenda que yo sentía que mi cuerpo se iba estirando por dentro. Yo sentí una furia, yo sentí una maldad en mi corazón, y en ese momento yo empecé a hacer pacto con Satanás. Oh, gloria al nombre de Jesús. Recuerdo yo como después de eso empecé a involucrarme en más cosas. Me gustaba la música satánica, Poison, Metallica, Guns N' Roses. Me gustaba Joe Zeppelin. Me gustaba otra música también, darle vuelta a los cassettes y oírlos al revés. Ese mensaje subliminal me empezaba a ministrar mi mente, y empezaba a sentir una furia que a mí no me daba temor ir a agarrar a una persona con un arma cortopunzante y hacerle daño. Recuerdo que en cierta ocasión llegué a visitar a un amigo de la misma banda. Hasta ese momento recuerdo que llegué a los 14 años y medio, algo así por el estilo, esa edad. Llegué yo a visitar a mi amigo y le dije: ¿sabes qué? Yo necesito dinero. Y recuerdo que en ese momento llegó otro joven y me quiso meter un arma cortopunzante en el cuerpo. Me acuerdo que antes me le alcancé a esquivar en ese momento, si no hubiera perdido la vida. Y yo me di vuelta y salí corriendo, me siguieron como 3. Al regreso yo regresé, estaban mis amigos adelante y me dijeron: matalo de un solo. Mas sin embargo en ese momento agarré un tubo y empecé a golpearlo y a golpearlo en la cara. Empezó a manar sangre aquel joven, empecé a reventarle, ya sus rasgaduras se miraban en su cara, y él me decía: no me golpees, o si no matame de un solo, porque si me dejas vivo yo te voy a matar. Y como a fuerza le daba. Yo no sé si lo maté, yo no sé qué es lo que pasó, solo sé que quedó desmayado y salí corriendo.
Así empecé a huir, me empecé a hacer de muchos problemas, empecé a tener muchos enemigos, ya era buscado por otras pandillas, era buscado por otras bandas también. No me gustó el trabajo que tenían estos amigos míos de la banda, porque cuando fallaban en un robo, si alguno había cometido un error, llegaban y le pegaban balazos a ellos mismos. Y yo decía, bueno, el día de mañana me pueden matar a mí. Recuerdo cómo yo me iba y empezaba a llorar y a llorar en mis noches. Cuando yo estaba solo, buscaba el sexo, buscaba la droga, empecé a conocer la cocaína a los 15 años. Recuerdo cómo empecé a inhalar y a inhalar y a inhalar la cocaína. No consumía 1 gramito, no consumía 2 gramos, en veces hasta 5 gramos consumía al día. Cuando consumía estos gramos de cocaína sentía que mi cuerpo cambiaba, sentía que me olvidaba de todo lo que había pasado alrededor de mi vida. Muchas veces cuando agarraba el dinero robado llegaba donde mi abuelita y le decía, aquí tiene. Llegaba donde mi hermano y le decía, aquí está. A mi hermano nunca lo inducía al pecado, nunca lo inducí a que anduviera en drogas, sino que siempre quise que él fuera sano. Eran momentos críticos, eran momentos de tristeza, de agonía en mi vida. Eran momentos que yo deseaba la muerte. Un jovencito a los escasos 15 años de edad había experimentado tantas cosas. Recuerdo cómo empecé, aleluya, a hacerme el primer tatuaje en mi cuerpo y me hice un demonio en mi pierna, un signo satánico zodiacal. Y yo dije, este signo significa el pacto que he hecho con el enemigo. Empecé a hacerme 3 puntos, 3 estrellas, y en medio de esas 3 estrellas puse en signos el nombre de cada uno de los miembros de mi familia. Hice un círculo tatuado en mi cuerpo. Recuerdo que en ese momento yo empecé a sentir una fuerza sobrenatural también en mi cuerpo. Ese tatuaje era una puerta que yo le estaba abriendo a más y a más demonios. Recuerdo como posteriormente también yo empecé a involucrarme en una pandilla muy conocida como lo es la MS, que no significa Mara Salvatrucha, sino que significa miembro satánico, porque en Los Ángeles hay MS que no solamente son salvadoreños, sino puertorriqueños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos de diferentes lados del país. MS no significa Mara Salvatrucha, MS lo que significa es miembro satánico. Y si tú estás metido en pandilla y no sabes lo que es eso, déjame decirte, apártate, jovencito, porque todavía hay tiempo de perdón para tu vida. La Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte y de perdición. Porque recuerdo que en aquel momento yo empecé a involucrarme con estos jóvenes. Me dieron la paliza más grande que me han dado en mi vida. 13 segundos me pegaron una golpiza y me dejaron casi desmayado en el suelo. De ahí llegó uno, aleluya, que le decían el Chino Coronado, y me levantó y me dijo, ¿sabes qué, Nazario? Ahora te vamos a poner Baxter. Ahora Baxter te vas a llamar de aquí en adelante. Recuerdo cómo ese fue el fracaso, como decíamos nosotros, que me pusieron en ese momento. Empecé a experimentar otras cosas ya más diferentes. Ya sabía usar armas 38, 9 milímetros, 45, ya sabía usar 22, 25, ya sabía usar 357, ya sabía usar la Uzi, el M16, ya sabía usar el G3 también, ya sabía usar la granada. Todo eso ya lo sabía usar. Sabía cómo voltearme, agarrarme a trabones con otro joven. Había experimentado todo ese tipo de sobrevivencia para poder hacerle daño a otra persona. Era una etapa diferente en la cual Satanás me estaba llevando. Recuerdo como estos amigos míos, empecé a involucrarme con ellos. Empecé a conocer al Ozzy de la Coronado. Empecé a conocer al Dreamer de Adam. Empecé a conocer al Prime de Adam. Empecé a conocer al Extraño de Adam. Empecé a conocer al Greñas de Northside. Empecé a conocer al Cachi de Leeward. Empecé a conocer al Little Psycho de Leeward. Empecé a conocer al Devon de Hollywood. Empecé a conocer, aleluya, a tantos homeboys. Empecé a conocer a los Citas de Zanzíbar. Empecé a conocer al Sapo de Francis, al Cisco de Francis. Empecé a conocer también, aleluya, a otros homeboys, y me empezaron a llevar y a meter y a involucrarme más y más y más en las pandillas. Al poco tiempo yo andaba rapado el pelo, al poco tiempo ya me había hecho más tatuajes en mi cuerpo, al poco el tiempo ya andaba yo con Nike, Cortez, ya andaba con Dickies, ya andaba con Baxter, ya andaba con Jersey, con camisa Van Davis, todo flojo, Asai 45, andaba bien tumbado como nosotros decíamos, caminando como que era pingüino en las calles. La Biblia dice en Proverbios 6:12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. ¿Tú has visto esos que hacen señas con los dedos? Perversidad dice que hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente, que significa poco a poco, será quebrantado y no habrá remedio. Ese fue el principio de una amargura que me llevó hasta casi volarme los sesos. Recuerdo cómo de 15 empecé a involucrarme con ellos.
Empecé a conocer al Scooby de Parkview, un jovencito al cual yo me uní mucho con él. Anduvimos haciendo los drive-backs que le dicen, andarse agarrando a balazos con otras pandillas. Habían pandillas Crazy Rider, Easy Rider, Canoa Para. Estaba la Mara Gallo, estaba también la Mara Chancleta, la No Se Dice. Estaba también, aleluya, la Mara Morazán. Estaban también la Mao Mao. Estaba también, aleluya, los Happys Locos. Estaban muchas pandillas y contra estas pandillas teníamos que luchar nosotros. En ese momento recuerdo cómo yo empecé a involucrarme, a hacerle daño a más jovencitos con ellos. En cierta ocasión, llegando a un baile, recuerdo cómo metido en ese baile, empecé yo, aleluya, a conocer a muchos más que estaban jóvenes metidos en el satanismo. Jovencitos como el Tortugo de Coronado, aleluya, que estaba bien metido en los ritos, en los pactos satánicos. Recuerdo como el Tortugo de Coronado muchas veces nos decía que teníamos que ponerlos en algo, que no solamente era de matar, sino que teníamos que hacer pacto con Satanás más y más profundo, hacer que otros jóvenes se metieran a los pactos, a los ritos satánicos, para que nosotros pudiéramos ganar y más jerarquía, porque la mayor jerarquía, aleluya, de maldad a nivel mundial, a nivel universal, es el satanismo. Recuerdo cómo con él muchas veces yo me sentía seguro cuando andábamos a la par de él y a la par de Losi. Yo me recuerdo cómo empezamos a levantar una clica se compone, aleluya, de muchos miembros. Empezamos a levantar la Guanaco, Liro Saiconi, con el Chino Coronado, con el Osi de Coronado. Ya teníamos, aleluya, como 75 jóvenes dispuestos a matar, dispuestos a robar, dispuestos a violar, dispuestos, aleluya, a dar la vida por cada uno de nosotros. Yo decía, por mi madre vivo, y por 2 letras MS-13, decía, por ellos muero, mas ahora puedo decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aleluya, porque en aquel momento no sabía a qué perdición me conducía, no sabía qué es lo que estaba pasando alrededor de mi vida. Muchas veces empezamos a agarrar a jovencitos, llegábamos a los colegios, a los institutos y les decíamos, ven, métete a la pandilla. Ellos sin saberlo se desprendían del amor de sus padres, mintiéndole a sus padres, engañando a sus padres. Ya no iban a estudiar, sino que se metían a la pandilla y empezamos a darles una golpiza que si nosotros queríamos, antes de 13 segundos, de 12, nosotros nos regresábamos. Las jovencitas, el requisito para meterlas era de que teníamos que pasar sobre ellas. En veces habían jovencitas que pasábamos hasta 3, 4, 5, hasta 15 si habían en ese momento. Ahí en los meetings que nosotros hacíamos. Meeting es una reunión. En los Destroyer, el Destroyer es una casa de reunión solamente para pandilleros. Recuerdo cómo estando en ese momento, en ese lugar, empezamos a ponerle a la droga. Cada quien traía su poco de droga, cada quien traía crack, o traía cocaína, o traía marihuana. Empezamos a hacer los famosos primos, a hacer la marihuana y encima le echábamos crack y le echábamos cocaína. Y ahí los bañábamos. Después de que los bañábamos, los enrollábamos. Y ahí empezamos a fumar y a fumar y a fumar y a fumar. De ahí empezamos a tomar regias, caguamas. De ahí empezamos a tomar guaro, hasta que se armaba y se hacían una grande orgía. En medio de esas orgías había un homeboy mío. Homeboy es amigo de barrio, es un compañero de Mara. Mara significa amargura. Por eso es que yo comprendo cómo es que andaba tan amargado. Por eso es que ahora yo comprendo cómo es que andaba tan atado, tan ciego, porque dice la misma palabra que el Dios de este siglo, que Satanás, ha cegado el entendimiento a miles y miles de jóvenes. Ahora yo puedo comprender por qué mueren más jóvenes que gente adulta. Y yo le he hecho una pregunta a Dios y le he dicho, Señor, ¿por qué? Y el Señor me dice que se está revelando la juventud, se está revelando a través de la pornografía, a través del homosexualismo, a través del lesbianismo, a través del satanismo, a través de la brujería, a través de la prostitución, a través de tanta maldad que está viendo alrededor del mundo, y se han olvidado que hay un creador, y yo soy el creador, que yo quiero darles libertad, que yo quiero darles sanidad, que yo quiero darles paz, que yo quiero cambiarlos, quiero transformarlos. Recuerdo que en aquel momento con el Dime de King Boulevard, aleluya, empezábamos y yo le decía, Dreamer, ponele a este un placazo, y empezaban jovencitos, tal vez de 12, 13 años. Sin saber en lo que se estaban metiendo, empezaban a hacerle los tatuajes en su cuerpo. Aquellas cicatrices, aquellas manchas empezaban, y no solamente en los brazos, sino también en su frente. Ahí se ponían ellos MS-13, decían, ellos se ponían, My mother is low, mi amor es mi madre, God is low, Dios es mi amor, pero nada de amor ni nada de eso, sino que solo odio había. Se ponían My crazy life, mi vida loca, y tantas cosas satánicas que se ponían. Recuerdo como en ese momento yo me sentía alegre cuando miraba que aquellos jovencitos se tatuaban su cuerpo. Muchas madres me decían, ¿y por qué es que usted induce a nuestros hijos? ¿Y por qué es que usted es tan malo? ¿Y por qué es que usted no puede cambiar? Pues ellos no podían entender que yo había sido abandonado, no tenía el amor de un padre ni una madre, no conocía lo que era amor de padre, no conocí, como yo no conocí eso, no quería que otros experimentaran ese amor, ese gozo, porque ese egoísmo viene de parte de Satanás.
Recuerdo como también posteriormente, después de tantas situaciones de esas por el estilo, en cierta ocasión recuerdo que me fui a robar una gasolinera con un jovencito que para ese tiempo era un aprendiz. No era un ladrón declarado, sino que era un joven novato que no sabía lo que estaba haciendo. Habíamos conseguido una 38 revólver, cañón largo. Recuerdo que llegamos a la gasolinera y nunca voy a olvidar ese día. Recuerdo cuando yo llegué y le dije al que estaba vendiendo gasolinera, al que estaba despachando la gasolina, le dije: quiero que me des todo el dinero que tenés. Y él me dijo: por favor, no me mates. Yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, no me hagas daño, por favor, te voy a dar todo. En ese momento sentía que más una fuerza me decía: pégale con la cacha en la cabeza. Y yo no sé ni cómo me contenía, solo decía: apúrese, pues deme el dinero. Me dio el dinero. Cuando le había quitado miles de colones, enfrente estaba embufuleando. Y yo recuerdo que yo le dije a mi amigo: anda a quitarle la caja. Hemos corrido de 10 metros cuando empezaron a agarrarnos a balazos y a balazos y a balazos. Y yo me paré, agarré la 38 y empecé a disparar también a juego cruzado. Yo no entiendo cómo Dios me salvó en ese momento. Yo antes decía que era suerte, antes decía que era leche, mas ahora puedo decir que era la misericordia de Dios que estaba cubriéndome, que era la mano divina del Cristo de la gloria que estaba poniéndose como vallado, porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que la juventud, sino que los adultos, sino que los niños procedan al arrepentimiento. Aleluya. En ese momento no podía comprender cuán grande era el amor de Cristo. Y me iba y me sentía bien orgulloso cuando me ponía alrededor de mis amigos. Empezamos a contar qué maldades habíamos hecho. En cierta ocasión recuerdo que un joven estaba tomando conmigo y de repente llegó un hombre y sin decirnos nada ni para nada, solo recuerdo que sentí una fuerza sobrenatural en mi cuerpo y me dijo: estrellale este envase de regia en la frente. A la mitad lo llevaba y un envase de regia bien grueso. Lo agarré y con todas mis fuerzas le di en la propia frente, abriéndole casi todo el pómulo de su ojo, rajándole casi toda su frente. Aquel hombre empezó a manar y a manar la sangre, empezó a llorar y a gritar. Recuerdo que tenía ganas de seguirlo, de terminarlo, no sé ni por qué, porque no me había hecho nada. Solo recuerdo que me dijo mi amigo, el Irotoy de Parkview, me dijo: vámonos, corrámonos. De repente empezaron a seguirnos y nos metimos en un mercado llamado el Mercado La Tiendona. Ahí nos iban siguiendo y nos empezaron a disparar y a disparar. Recuerdo que salimos, nos brincamos un muro y nos fuimos nuevamente para el baile. Saliendo del baile recuerdo que ese día me andaba siguiendo la muerte, me andaba rondeando la muerte. Tuve un problema en ese baile, ya que ahí nos reuníamos aproximadamente como 2000 homeboys, 2000 jóvenes de la MS, los cuales nos poníamos de acuerdo para ver cómo íbamos a seguir controlando las comunidades, para ver cómo íbamos a seguir trabajando. Recuerdo que muchas veces nos poníamos en los meetings y decíamos: vamos a tener, ¿quién va a tener palabra? Fulano, sutano y mengano va a tener la palabra en la MS. Así fue como empezamos a organizarlo. Por eso es que yo puedo decir ahora que el diablo también tiene jerarquía. Él tiene principados, tiene potestades, tiene gobernaciones, tiene señorío, tiene aguijones, tiene pequeñas zorras, los cuales se mueven a la orden de Satanás. Mira, tú que me escuchas, déjame decirte que hay una fuerza más poderosa, que no importa el pacto que tú hayas hecho con Satanás, no importa el ocultismo que tú hayas hecho con el diablo, no importa todo lo que tú hayas hecho, porque una de las cosas que yo decía es que yo nunca podía cambiar, porque había tenido pacto con el diablo, y él me decía: el día que me dejes, yo te mato. Y me sentía muy triste, y me sentía muy agobiado, mas sin embargo se los hacía saber a mis amigos. Ellos cuando había una persona que había sido pactada, la respetaban más. ¿Y sabes por qué? Porque habían jerarquías mayores. Pero más lo que yo no podía comprender era que iba camino, rumbo directo al infierno. Recuerdo como muchas veces también, después de salir de los bailes afuera, me esperaban. Fueron tantas veces que me persiguieron con arma cortopunzante. Fueron tantas veces las luchas que tuve que tener para poder librar mi vida. En cierta ocasión recuerdo que acabamos de cometer un delito con otros hombres, con otro amigo. Cuando de repente íbamos caminando, y ni por qué ni para qué, yo solamente sentí un grito que me dijeron: cuidado. Llegó un joven con un picahielo y me lo incrustó en el costado derecho. Yo sentí la muerte en ese momento, sentí una agonía aquí en mi lado derecho, y empecé a decirle al otro que andaba conmigo: ay, ayúdame. Y empecé a sangrar y a sangrar y a sangrar. En ese momento yo sentía la muerte, yo sentía que me agobiaba, mas sin embargo alcancé a correr y alcancé a huir. Al poco tiempo se dieron cuenta mis amigos. Recuerdo que este jovencito que me había apoyado, lo agarraron juntamente con otros dos y le aventaron una granada, le volaron el pie derecho, y al que iba con él le deshicieron una piedra como de más de aproximadamente unas 300 libras en la propia cabeza, y le defundaron la cabeza. Y ahí me dijeron: ¿sabes qué, fulano?
fulano de tal ya le pasó esto y el otro. Yo me alegraba, yo me contentaba y les decía, ¿por qué no me lo dejaron a mí? Yo me lo iba a acabar. Muchas veces yo sentí una venganza. Recuerdo que en cierta ocasión a mi tío, al dueño de la casa, recuerdo que el que me había criado, ya yo tenía 16 años y él me había criado. Recuerdo que cuando yo jugaba naipe, cuando yo consumía droga, él me decía, no, por favor, no lo hagas. Recuerdo que cuando yo cometía un delito, él me decía, no, no lo hagas. Él siempre trató de que yo fuera un joven ejemplo, pero después él cayó en el alcoholismo y después el alcoholismo lo arrastró tanto a mi tío que en cierta ocasión se enojó con mi abuelita, la que me había criado, y empezó a decirle cosas. Yo recuerdo que llegué bajo los efectos de la droga y cuando llegué, no recuerdo cómo, solo recuerdo que empecé a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo a mi propio tío y lo dejé como desmayado. Toda la gente de la comunidad me decía, déjalo, él te ha criado, él te quiere. Pero en ese momento yo, como estaba ciego, no podía entender ni escuchar ninguna de esas voces. Recuerdo que me fui y empecé nuevamente allá donde el que vendía droga a comprarle más y más droga. La cocaína empezaba a crecer, ese espíritu empezaba a hacerme sentir una necesidad fuerte, porque déjame decirte, jovencito, que la cocaína es un espíritu que se satisface a través de tu cuerpo, porque en ese momento recuerdo que cuando yo dejaba de consumir cocaína por un día, empezaba a temblarme todo el cuerpo, empezaba una desesperación. Por eso es que yo comprendo que hay jovencitos que pueden por un gramo matar a su propia madre, hay jovencitos que por un gramo pueden matar a su propio padre, hay jovencitos que por un gramo pueden matar a cualquiera, hay jóvenes que por un gramo le entregan la vida a Satanás, el alma, le entregan el espíritu a Satanás, hay jovencitos que están dispuestos a morir por un gramo de cocaína, una basura del diablo. Déjame decirte que yo vi muchos de esos casos morir, a muchos amigos míos vi morir. Recuerdo cuando estaba bajo los efectos de la cocaína. Nunca voy a olvidar una experiencia que me sucedió. Recuerdo cómo empecé a ingerir cocaína, empecé a ingerir pega, empecé a ingerir marihuana y unos amigos míos llevaron unas pastas que se llama Activan. Recuerdo que me las tomé y de repente a medianoche empecé a ver, aleluya, cómo se levantaban unas llamas de fuego ardiente. Yo hasta ahora puedo comprender lo que estaba sucediendo. Era una revelación de Dios que me estaba haciendo sentir para dónde iba a ir mi alma, para dónde iba a ir mi ser. Mas sin embargo, yo oí una voz que me decía, como en forma de eco, te tengo, te tengo, te tengo, decía, en mis manos, en mis manos, en mis manos. Y cuando oí esa voz, yo trataba de taparme mis oídos, trataba de hacerme pasar desapercibido esa voz, más me levantaba como con pesadilla. Y yo pensé que decía, como dicen los doctores, es delirium tremens, nada de delirium tremens, nada de ninguna de esas cosas. Es el puro diablo que tenía posesionada mi vida y que el Cristo de la gloria me estaba haciendo sentir ya un llamado personal. Recuerdo cómo empecé, aleluya, en esos tiempos también, a andar metiéndome en otros problemas. Recuerdo cómo fui cómplice muchas veces, cómo mataban a muchos jóvenes. Y yo tal vez solamente iniciaba, pegaba 2, 3, 4, 5 trompones y otros lo empezaban a agarrar y agarrar y agarrar hasta que lo dejaban muerto. Eso me hacía sentir triste muchas veces. Volvía nuevamente el recuerdo de mi madre, volvía nuevamente el recuerdo de mi padre. En cierta ocasión yo invité a un amigo mío de la banda, porque me llevaba con la banda y me llevaba con la mara. Cuando yo necesitaba armas, transcurría la banda. Cuando yo necesitaba ir a robar y ganar dinero, transcurría la banda. Cuando necesitaba estar con mis amigos, que me tocaba ir a golpear a una persona, transcurría la mara. Cuando ellos me necesitaban también me iban a llamar, íbamos a conseguir las armas, aleluya. Y recuerdo cómo en ese momento, yo después de salir de un baile le dije a un amigo mío, ¿sabes qué? Vámonos para la colonia, porque ahorita hay baile y en la colonia. Recuerdo como este amigo mío me dijo, vámonos pues. Y salimos él y otro más para la colonia. Llegando a la colonia recuerdo que había una fiesta. Y empezando en esa fiesta, recuerdo cómo mi amigo lo untaron de pastel en la cara. Y vino él, influenciado por Satanás, bien lleno de droga, agarró también el cake y a la cumpleañera se lo echó en la cara. Y empezó un pleito, empezaron a golpearlo. Yo no podía dejarlo en ese momento. Salimos corriendo. Al regreso yo ya sabía que iba a haber un gran problema. Yo solamente le dije a mis primos, vayan a esconderse porque ahorita va a reventar algo fuerte aquí en esta colonia. Recuerdo que nos fuimos. Y ya viniendo de regreso ya veníamos como quizás unos 20, 25 jóvenes bien armados. Empezamos a disparar y a disparar y a disparar. Y empezó este varón llamado Luis, que le decían Chupa, y agarró a un amigo mío y le pegó un balazo en el pie. A otro lo aventaron al barranco, otros hicieron tantas cosas. Y empezaron a hacer una tremenda balacera que hasta la Guardia Nacional bajó. Pero en ese momento nos dimos a la fuga. A los días yo sabía que me andaba buscando la DIC, Departamento de Investigación Criminal de allá de El Salvador. Me buscaban, tenía orden de captura, aleluya, por este joven que había puesto la denuncia. Solamente a mí me habían puesto la denuncia también de parte de toda la comunidad.
Recuerdo que me sentía abatido, tenía problemas ya de la MS, tenía problemas con la 18, andando en la MS tenía problemas con la 18, tenía problemas con otras pandillas, tenía problemas con otras bandas también, ya que en las bandas hay problemas, hay pleitos, siempre uno quiere, el joven quiere ser siempre alguien más, y para llegar a tener respeto, para llegar a tener una jerarquía, hay que ser malo, hay que tener llagas en el corazón, hay que tener maldad en el corazón. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces no podemos comprender por qué es que cuando llegamos al Evangelio, el amor de Dios nos cambia, nos transforma, nos regenera, nos hace sentir un estado personal maravilloso y precioso delante de su presencia. Recuerdo como en aquel tiempo, después de que salí huyendo yo, a los días me dijo un familiar, un primo mío, Nazario, te andan buscando, te buscan en la casa, te buscan en las calles, te buscan en muchos lugares, porque se han dado cuenta lo que has cometido. Y yo le decía, bueno, a mí no me importa la vida, si me va a tocar agarrarme, morirme con la digo, con la PNC, pues me voy a morir, pero me voy a morir peleando, rifando el barrio, rifando la banda, así decía yo en aquel tiempo. No sabía por dónde me conducía mi madre, pobrecita, como ella se afligía, aunque ella no podía tener un cambio. Ella me decía, busca lo bueno, hijo, pero yo nunca, jamás, nunca le obedecía a ella, porque miraba el mal ejemplo que ella me daba. Yo ahora puedo comprender por qué es que muchos padres le ejemplo a sus hijos. Hay muchos padres, conocía yo en aquel tiempo, que cuando estaba reunido con sus amigos, los amigos de la banda, le daban también a sus hijos cerveza y le decían a los demás compañeros, ya ves, mi hijo ya puede tomar, y no sabía que lo estaba ministrando y administrando y administrando de demonio. Hay muchos padres que dicen, yo quiero que mi hijo sea macho como yo soy cuando sea grande, y no se da cuenta las enfermedades. Hay gente que abusa del sexo y se va a hacer sexo con prostitutas homosexuales, con lesbianas, no sabiendo, aleluya, que la paga del pecado es muerte. Recuerdo que también caí preso en la cárcel de Marión, una de las peores cárceles de toda Centroamérica. En ese lugar yo me daba cuenta cómo mataban, cómo asesinaban, cómo salían muchos jovencitos sin cabeza, sin brazos, sin piernas, como muchos jovencitos también por un puesto de guerra que era también como dinero que pedían ellos. Recuerdo que cuando ellos no podían pagar, los miembros jefes de banda, ellos morían. Me había dicho el abogado, Nazario, lo siento mucho, te han acumulado violaciones, te han acumulado asesinatos, te han acumulado violaciones, te han acumulado robos, te han acumulado venta de drogas, te han acumulado tantas cosas que yo no sé cómo vas a hacer más que ni tener dinero para pagar el abogado. Y me habían dicho que me caían 9 años, yo quería morirme, yo ya no quería vivir, ya no le sentía sentido a mi vida. Sin embargo, recuerdo que pasando el tiempo mi madre me dijo, aquí está la carta de libertad. Yo no sé cómo hizo mi madre, solamente puedo sentir que era un milagro de Dios. Recuerdo cómo yo me fui llorando con mi madre. Recuerdo que después de eso me empecé a drogar y a drogarme y a drogarme. Pasé casi como desde las 2 de la tarde hasta como a las 8 de la noche y me fui a la casa de una hermana en aquel tiempo llamada Rosa, una hermana en Cristo. Recuerdo cómo yo llegué donde ella y me dijo, Nazario, por favor, hijo, es tiempo de que cambies, es tiempo que le des a tu vida a Cristo, es tiempo que Él te cambie, Él te puede transformar. Y yo le dije solamente, déjeme pasar la noche aquí para que no me vayan a matar allá afuera así como ando, porque puedo perderle, decía yo en aquel tiempo. Ya empezaba a salir una organización clandestina llamada La Sombra Negra que mataba líderes y mataba a los miembros de banda que más hacían destrozos en aquel tiempo. Recuerdo cómo llegando yo donde ella, le dije, déjeme dormir, me dormí como a las 9 de la noche. Ahora viene lo más importante, porque a las 9 de la noche en aquel día, nunca voy a olvidar cómo el poder de Dios se manifestó en mi vida. Empecé a oír una voz que me decía, Nazario, Nazario, yo te he guardado desde el vientre de tu madre, yo te he cuidado, hijo. Es cierto que no tienes a tu madre ni a tu padre muchas veces a tu lado, pero yo te he amado. Y yo empezaba a llorar y a llorar, no podía comprender esa voz. Yo pensé que era el mero diablo que me venía a traer de un solo, porque sentí una presencia que yo sentía como cuando sentía la presencia del diablo, pero no era la presencia del diablo, sino era la presencia divina del poder de Dios que estaba bajando y me estaba haciendo sentir mi estado personal y me estaba haciendo sentir mi estado de muerte. Y en ese momento recuerdo que empecé a llorar y a llorar y a llorar sin decir una sola palabra. Pasé casi media hora llorando cuando le dije, Señor Jesús, cambia mi vida, transfórmame, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero mancharme las manos de sangre, ya no quiero vender droga, ya no quiero meter jóvenes a la pandilla, ya no quiero irrespetar a mi madre, ya no quiero andar robando, ya no quiero andarme tatuando, ya no quiero andarle haciendo cosas maldades a otros jóvenes. Cámbiame, Señor. Recuerdo como en ese momento
Empecé a sentir algo como un video, una película empezó a pasar en mi vida. Empecé a recordar los momentos más duros de mi vida. Empecé a recordar cómo mi madre me aconsejaba, mi abuelo que había muerto me aconsejaba, cómo me aconsejaba muchas personas, cómo en tantas campañas él me había hecho el llamado y yo nunca había entendido. Ahora yo te digo, en ese momento yo le entregué mi vida a Cristo Jesús. En la MS hay una ley que el que se sale lo matan a balazos, a puñaladas. Solamente a través de Cristo Jesús tú puedes ser libre, y dice la misma palabra que si el Hijo de Dios os libertare, seremos verdaderamente libres. En ese momento yo le dije: Cristo, yo te recibo en mi corazón como mi único y mi suficiente Salvador. Entra en mi vida, cámbiame, transfórmame. Empecé a sentir que algo me quemaba desde la punta de la cabeza hasta la punta de mis pies, y era la presencia del Espíritu Santo de Dios, aleluya, que estaba obrando, que estaba limpiando, que estaba transformando, que estaba lavando aquel cuerpo sucio, aquel cuerpo inmundo, aquella llaga podrida, aquel corazón lleno de droga. Y en ese momento empecé, como desmayado quedé, aleluya. Después yo levanté a la hermana y le dije: hermana, empecé a llorar y me dijo: hijo, ¿qué te pasa? Le he entregado mi vida a Cristo. Me dio un abrazo y me dijo: te amo, hijo. En ese momento, al día siguiente, yo me congregué y acepté públicamente a Cristo. Desde ese momento no he parado de predicar, desde ese momento no he parado de testificar, ya que Dios me regaló a mi esposa, que la amo mucho, José Naomi Rodríguez, y a mi hija Saraí Abigail Umaña, que las amo mucho y han sido el complemento, aleluya, de la obra poderosa que Dios ha hecho en mi vida. He visto a muchos miembros de banda convertirse. He visto a muchas personas en las cárceles aceptando a Cristo Jesús llorando. He visto a muchas personas de bandas satanistas que han aceptado a Cristo. Ahora yo te digo, amigo, si tú estás metido en banda, si tú estás metido en vicio, si tú estás metido en droga, si tú estás metido en mar, si tú estás en el satanismo, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, aleluya, en la hechicería, el Cristo de la gloria quiere llamarte, quiere cambiarte, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, aleluya. Pero por gracia somos salvos, y esto, dice la palabra de Dios, no viene del hombre, sino viene de Cristo Jesús. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti te ha amado, tú que me escuchas, que envió a su Hijo a morir en la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú quieres recibir eso en esta hora, yo te invito a que repitas conmigo esta oración y la digas con todo tu corazón. No importa que estés en la cárcel, no importa que estés en el hospital, no importa que estés a punto de suicidarte, no importa que estés a punto, aleluya, de cometer un delito, un error. Si estás escuchando a través de la radio, si estás escuchando a través del vecino, en el hogar de tu vecino, si estás escuchando por la radio, yo te digo, haz conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, cambia mi vida. Entra a mi corazón, lávame con tu sangre. Yo te recibo en mi corazón como mi único y mi suficiente Salvador personal. Perdóname, Señor. Por Cristo Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto, Señor. Si tú has recibido esa oración, tú ahora eres un hijo de Dios. Congrégate en un lugar y que Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.